Hola, mi nombre es Cian y soy un estudiante de la Universidad Virtual de CNCI. Como ya había comentado, mi nombre completo es Cian Armando Barrón González. Mi número de matrícula es AL 087601. El nombre de la materia sería Química 1. Y para finalizar con la presentación, este sería mi proyecto integrador de la materia Química 1. Como parte de este proyecto, tenía que contestar unas cuantas preguntas, las cuales daré a continuación. Pregunta número 1. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica es una herramienta muy importante para los químicos, debido a que establece una clasificación de los elementos de acuerdo a sus similitudes y diferencias. En la tabla periódica los elementos están ordenados por número atómico, además de que está organizada por periodos, bloques y grupos. Pregunta número 2. ¿Qué son los bloques en la tabla periódica? La tabla periódica se organiza en bloques: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Los bloques corresponden a la configuración electrónica. La configuración electrónica de cada elemento termina con los electrones de valencia. Estos son los electrones de nivel de energía más alto, que son los encargados de intervenir en las reacciones químicas para formar enlaces. Pregunta número 3. ¿Cómo explicas los periodos en la tabla periódica? Los periodos son la organización de los elementos por nivel de energía de sus electrones de valencia. Los periodos corresponden a las filas horizontales de la tabla periódica. El número de periodo va aumentando conforme se desciende en la tabla. Pregunta número 4. ¿Qué son los grupos en la tabla periódica? Los grupos son la organización de los elementos por número de electrones de valencia. Estos corresponden a las columnas verticales de la tabla periódica y se identifican con números y letras. El número corresponde a los electrones de valencia. Los grupos de elementos también reciben el nombre de familias. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los metales en la tabla periódica? Los elementos también están clasificados por metales y no metales. Los primeros elementos químicos que se conocían en la antigüedad fueron los metales, como el fierro, zinc, cobre, plata y oro. Así que cualquier elemento químico que no era un metal o se pareciera a un metal, entonces era un no metal, como el carbono o el azufre. ¿Qué son los metales? Los metales son los elementos químicos que son buenos conductores de calor y electricidad, además de ser maleables y dúctiles. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los metales alcalinos en la tabla periódica? Los metales alcalinos son del grupo 1A. Su configuración electrónica termina en un orbital S con un electrón. Eso quiere decir que tiene un electrón disponible para formar enlaces. Aunque el hidrógeno está en el grupo 1A, no es un metal alcalino, es un gas y es un no metal. Está ahí solo porque su configuración electrónica también termina en S1. Los metales alcalinos son muy reactivos y en la naturaleza siempre se encuentran en combinación con otros elementos. Pregunta número 7. ¿Cuáles son los metales alcalinotérreos en la tabla periódica? Estos metales se encuentran en el grupo 2A. Su configuración electrónica termina en un orbital S con dos electrones, lo que quiere decir que tienen dos electrones disponibles para formar enlaces. Dichos metales también son muy reactivos y se encuentran en la naturaleza unidos a otros elementos. Son estables al aire, pero reaccionan con agua para formar hidrógeno, así como el oxígeno del aire, pero a temperaturas elevadas. Pregunta número 8. ¿Cuáles son los halógenos en la tabla periódica? Los halógenos son del grupo 7A y su configuración electrónica termina en 7 electrones de valencia. Como los electrones requieren energía para separarse del átomo, es más fácil quitarle un electrón a otro elemento que darle 7 electrones para completar el nivel de energía. Los halógenos pueden formar un enlace quitándole un electrón a otro elemento, razón de que sean altamente electronegativos. La electronegatividad es el poder de un átomo para atraer electrones. Los halógenos son gases, aunque en específicas condiciones ambientales el bromo es líquido y el yodo es sólido. Estando en equilibrio en la fase vapor, el bromo se vaporiza y el yodo sublima. Los halógenos son muy reactivos y por lo general se encuentran como sales. Pregunta número 9. ¿Cuáles son los gases nobles en la tabla periódica? Los gases nobles presentan baja radiactividad debido a que no reaccionan con todos los elementos. Los gases nobles son del grupo 7A. Su configuración electrónica termina en 8 electrones de valencia. Tienen el último nivel de energía lleno. No dan electrones y no quitan electrones. Por eso son átomos muy estables. Estos incluso se utilizan en los anuncios luminosos, en especial el neón. Por eso se llaman luces de neón, puesto que en realidad son tubos de descarga eléctrica llenos con diferentes gases. Bueno, este sería mi proyecto integrador de la materia Química 1A y muchas gracias por ver el video.